Buenos días, el día de hoy vamos a hablar sobre el concepto de aseguramiento en los diferentes grupos de interés. A continuación abordaremos aspectos principales y cómo funcionan estos. Bueno, para iniciar, el primer concepto es cómo dar a conocer cómo se desarrolla el concepto de aseguramiento en los diversos modelos contables y de auditoría, aplicando las normas internacionales de información financiera y las normas internacionales de aseguramiento, ya que con estas se obtienen diferentes beneficios y se aplican las correctas prácticas de control sobre la información para tener una mejor calidad de los trabajos. Para el segundo aspecto, es importante resaltar la seguridad razonable. Esta le genera una tranquilidad a todos los usuarios o stakeholders que perciben la información de la compañía, teniendo en cuenta que esto permite un buen diagnóstico sobre la empresa y que también garantiza que la información esté libre de sesgo y que sea útil para la toma de decisiones con un nivel de aseguramiento mucho más alto. El tercer aspecto, y que no es menos importante, es que el encargo de aseguramiento tiene como fin que el profesional pueda obtener la evidencia suficiente y adecuada para que él pueda llegar a una conclusión cuyo fin le permita obtener un grado más alto de confianza para que los usuarios confíen más en esta información. Bueno, luego de conocer estos aspectos, vamos a hablar de elementos que deben contener los encargos de aseguramiento. Son 5 elementos, de los cuales el primero es que existe una relación entre 3 partes en las que interviene un profesional ejerciente, en este caso sería un contador titulado. La segunda parte sería una parte responsable, que en este caso serían los administradores o la junta directiva. Y la tercera parte que intervendría serían los usuarios para quienes se va a destinar el informe. En este caso serían los stakeholders, los cuales sabemos pueden ser inversionistas, clientes, proveedores, entidades financieras, etc. El segundo elemento es la información a auditar o la materia subyacente, que es el objeto de análisis. Allí es como toda la información de la que va a ser objeto de la auditoría. El tercero son los criterios adecuados al juicio profesional que va a utilizar el contador para auditar esta información. Normalmente la información tiene que ser comparable, entonces también es importante que se pueda tener como la información de un año a otro para que asimismo el contador pueda tener los criterios adecuados. El cuarto elemento es la evidencia suficiente y adecuada, que son todos aquellos soportes que van a soportar la información que se está auditando. Y por último estaría el informe de aseguramiento por escrito, que lo emite pues, ya el profesional. Este va a ser como el encargo que va a emitir él y debe ser un encargo que tenga o seguridad razonable o seguridad limitada. Esto va a depender del riesgo que encuentre en la información que está auditando. Teniendo en cuenta estos aspectos y hablando un poco más sobre, digamos, los stakeholders, los grupos de interés, vamos a abordar 2 principales, que son los stakeholders primarios o internos. Estos son las personas que están principalmente relacionadas con la compañía y que de una u otra forma se ven más afectados por el funcionamiento de la misma. El segundo son los stakeholders secundarios o stakeholder externo. En estos son como los operadores que están afectados de una forma indirecta por la forma operativa de la empresa. Entonces en estos como que no coinciden directamente con la empresa día a día, sino que simplemente tienen como unos intereses indirectos sobre esta que los pueden afectar en dado caso que la empresa no continúe con su funcionamiento. Es importante ver cuáles son los stakeholders principales en una compañía y la participación que tienen en la misma. Como primero tenemos los propietarios de las empresas en sus distintas variantes. Entonces vemos que los empresarios y los propietarios de las mismas tienen como directamente un interés frente a la compañía, ya que ellos esperan que la compañía siga funcionando durante diferente tiempo y que la, digamos que, función no se frene. Ahora bien, es importante señalar el nivel de implicación que tienen los propietarios frente a la misma, porque este puede variar dependiendo del capital invertido o la posición frente a la estructura que existe en la empresa. Por ejemplo, si existe un propietario que a su vez el gestor tiene un nivel más alto frente a la compañía, ya que pues está como más relacionado con toda la información. Un caso contrario es cuando solamente existe como el capital invertido o solamente es un accionista que tiene un nivel de implicación en menor grado. Como segundo, tenemos los trabajadores de las mismas compañías. Entonces, como sabemos, los trabajadores tienen un interés directo frente al funcionamiento de la compañía, ya que ellos esperan
recibir esa retribución de su trabajo y esperan que la compañía no se detenga y que continúe su función por bastante tiempo, ya que a nivel del crecimiento del trabajador espera una mayor retribución. Como tercero tenemos los clientes, en donde existe una relación frente a la compañía que esperan el funcionamiento de la misma, ya que pues, existe una relación de continuidad. Como sabemos, en dado caso, si una empresa deja de existir, puede que la persona, el cliente, pueda que tenga que reemplazar el producto por otro, y esto puede implicarle un mayor gasto o una menor calidad de servicio. Por último tenemos los proveedores, en donde también existe como una relación comercial directa, que los proveedores esperan que la continuidad siga y que el mercado siga creciendo en lugar de disminuir, ya que es importante señalar de que si el proveedor pierde un cliente, lo que va a hacer es como perder un ingreso o perder como digamos que un potencial a un tiempo determinado. Otros stakeholders que también son importantes pueden ser las administraciones públicas. Por ejemplo, la DIAN y la Secretaría de Hacienda son partes interesadas de que una compañía siga su funcionamiento y que vaya creciendo, porque esto las beneficia a ellas en cuanto a que el recaudo fiscal que tendrían sería mucho mayor. Otra parte interesada son los competidores. A una empresa le interesa mirar su competencia alrededor y mirar o compararse con empresas que tengan su mismo objeto social y que estén a su mismo nivel, no compararse con empresas mucho más grandes o empresas mucho más pequeñas, sino con empresas que estén al mismo nivel, para mirar qué estrategias podría implementar para mejorar en el mercado y pues mantenerse a un nivel adecuado en el mercado. También podemos encontrar otros stakeholders como las asociaciones o los sindicatos, que son normalmente como agremiaciones que se interesan más en el bien común, en el bien social, y digamos que estos no se pueden estar pendientes de empresas que impacten el medio ambiente. Por ejemplo, un sindicato que esté pendiente de lo que hace Ecopetrol o algo así, para que vean y verifiquen que no esté impactando el medio ambiente en la sociedad. Ver que los contadores y los auditores juegan un papel muy importante frente a estos stakeholders, ya que ellos son los encargados de preparar la información, de presentarla, certificarla y dictaminarla bajo los parámetros que nos indican las normas internacionales de información financiera y las normas internacionales de aseguramiento, lo cual le va a dar confianza a estos stakeholders para que puedan tomar la mejor decisión sobre esta información. Para acercarlos un poco más a un caso real, les hablaremos del caso de Deloitte y Autonomy, realizado en 2009. La auditoría de Deloitte fue considerada por el Tribunal Británico errada y los multaron a pagar un total de 23 millones de euros por la audición fraudulenta de la información de Autonomy. Esto era un grupo tecnológico que protagonizó como el mayor de los escándalos en Reino Unido. Deloitte, pues, en este caso, una de las consultoras pues, más grandes del mundo, presentó y no actuó con integridad, objetividad ni escepticismo profesional. Se dice desde, digamos que las fuentes de información más reconocidas de todo el Reino Unido. Esto sucedió en el 2009, ya que digamos que la empresa buscaba que Deloitte revisara la información y diera un dictamen de la misma, pero lo que sucedió fue que Deloitte trabajó en complicidad con uno de los socios y falsearon como la evaluación que tuvo frente a todas las cuentas de la empresa para favorecer a esta. ¿Qué sucedió? Que esta empresa iba a ser comprada o adquirida por otra empresa más grande, y lo que hicieron fue disminuir, ocultar las pérdidas para que la empresa que le iba a comprar la adquiriera sin ningún problema. Entonces en este punto Deloitte lo que hizo fue evaluar algo que no existía, inflar los ingresos, disminuir algunos gastos para que realmente les arrojara una utilidad cuando no existió. Entonces luego de haber existido como todo este proceso, se identificó que la información que estaban presentando no era adecuada y que la evaluación que habían realizado no era bajo digamos que los principios básicos de la contabilidad y de la auditoría. Entonces el tribunal de Deloitte realizó como un análisis y les otorgó como la posibilidad de que ellos realizaran como un análisis propio de la causa original que ocasionó que presentaron una evaluación errada. Entonces en esto pues Deloitte lo que hace es como explica que todos sus sistemas de prevención y los protocolos que ellos tenían de objetividad no evitaron los fallos que realmente se
presentaron en la evaluación que realizaron. Digamos que algo adicional, algo como otra causa que se puede evidenciar, es que el peso de la ley cayó sobre tanto la empresa Autonomy y tanto de Deloitte, en donde a Deloitte le puso una multa, pero también multó como a los dos socios de la compañía que estaban auditando. Por último, digamos que es como importante resaltar que en esto pues Deloitte lo que hizo fue favorecer una empresa cuando realmente no era lo que debía realizar. Debía dictaminar la situación real de la empresa y no digamos generar algo falso para que la otra empresa la adquiriera, y al final lo que pasaba era que esa empresa iba a tener pérdidas y no lograba como digamos que obtener lo que ellos querían. Bueno, otro caso que podemos ver es el de la PricewaterhouseCoopers en el año 2014. Esta empresa fue sancionada porque hizo una auditoría a un banco japonés y fue acusada de que ayudó a lavar dinero para estados terroristas como Irán o Sudán. Tuvo que pagar una sanción de $25 millones. Es evidente que en estos casos se encontraba un aseguramiento, el cual fue burlado y se sobrepuso los intereses de un grupo de interés pequeño, sin medir el impacto de la información financiera que podía afectar a otros grupos de interés. Ellos habían confiado en una información que estaba errada, que tenía cifras alteradas, que presentaba un resultado que era totalmente diferente al real, y muchos grupos de interés realizaron inversiones, otorgaron financiamiento a estas compañías o hacían negociaciones con ellos sin saber que la realidad de estas empresas era otra y les estaban ocultando la verdad con el fin de mantener un capital y que no perdieran un posicionamiento en el mercado. Entonces, a continuación, les queremos hacer una pregunta a ustedes. ¿De qué manera creen ustedes que se hubiese podido evitar todo este fraude? Muy bien, gracias por sus opiniones. Todas estas son válidas. Luego de esto es importante, digamos que resaltar y reflejar que no es necesario hablar únicamente como del papel del grupo de interés principal. Es importante como resaltar que todas las firmas y que los diferentes medios de detección de situaciones de riesgos o de diferentes situaciones erradas que se están presentando dentro de la organización deben como presentar y como implementar los diferentes medios y los diferentes como procedimientos adecuados para mitigar y de una u otra forma dictaminar de la mejor forma. Para concluir el tema, es importante resaltar que el aseguramiento de los diferentes grupos de interés se basa en la integridad de la información y está presentado bajo, digamos que, una definición acertada y no solamente como subjetiva. En estos grupos, pues lo que se pretende es como que tomen las mejores decisiones para la compañía basadas en esta información, ya que pues esto es lo que va a permitir el funcionamiento de la misma frente, digamos que, los diferentes años. Es importante como resaltar que el profesional contable, el auditor o el contador en su caso debe actuar con el principio ético, ya que pues este se ha trabajado desde el interés personal, desde los valores personales que tiene cada uno hasta la ética en general de la sociedad. Pensamos y queremos como compartir hacia ustedes un consejo para tanto contadores y auditores, que es como trabajen de la mejor forma, manténgase informado, actualizado con toda la información que pueda, porque si usted no trabaja para usted mismo de la mejor forma, no puede y no lo va a lograr, digamos que trabajar de la mejor forma para otra persona o para alguna compañía adicional. Muy bien, gracias por sus opiniones. Todas estas son válidas. Luego de esto es importante, digamos que resaltar y reflejar que no es necesario hablar únicamente como del papel del grupo de interés principal. Es importante como resaltar que todas las firmas y que los diferentes medios de detección de situaciones de riesgos o de diferentes situaciones erradas que se están presentando dentro de la organización deben como presentar y como implementar los diferentes medios y los diferentes como procedimientos adecuados para mitigar y de una u otra forma dictaminar de la mejor forma. Para concluir el tema, es importante resaltar que el aseguramiento de los diferentes grupos de interés se basa en la integridad de la información y está presentado bajo, digamos que, una definición acertada y no solamente como subjetiva. En estos grupos, pues lo que se pretende es como que tomen las mejores decisiones para la compañía basadas en esta información, ya que pues esto es lo que va a permitir el funcionamiento de la misma frente, digamos que, los diferentes años.
Es importante como resaltar que el profesional contable, el auditor o el contador en su caso, debe actuar con el principio ético, ya que pues este se ha trabajado desde el interés personal, desde los valores personales que tiene cada uno hasta la ética general de la sociedad. Pensamos y queremos como compartir hacia ustedes un consejo para tanto contadores y auditores, que es como trabajen de la mejor forma, manténgase informado, actualizado con toda la información que pueda, porque si usted no trabaja para usted mismo de la mejor forma, no puede y no lo va a lograr, digamos que trabajar de la mejor forma para otra persona o para alguna compañía adicional.